Pues, buenas noches, a continuación les presentaremos el trabajo escogido por mi compañera Viviana Barrera y Fabián Chaparro, quien les habla, sobre el primer video que nosotros vimos, que era el contexto de Chocó, Colombia, y los objetivos de desarrollo sostenible era ciudades y comunidades sostenibles. A continuación, pues vemos el contexto seleccionado, es el Chocó, Colombia. Esto está ubicado en la región occidental de Colombia y limita en el norte con Panamá y en el occidente con el Océano Pacífico. Digamos que pertenece a la región del Pacífico y es uno de los departamentos más pobres que tiene Colombia. A continuación, mi compañera Viviana les va a indicar el por qué escogimos este contexto inmediato. Buenas noches. El departamento del Chocó, digamos que solo representa en el Producto Interno Bruto un 0,41% en toda Colombia y en millones representa 3.310 millones de pesos. Tenemos que el 41,3% de la población del Chocó usa energía y el 58,7% no usa energía según el Censo Agropecuario del 2014. La mitigación de gases de efecto invernadero, Chocó ocupa el puesto número 18, es decir, que es bastante contaminante. Para el 2012 se estima que las emisiones de dióxido de carbono están de 4,51%, lo que quiere decir que tiene una vulnerabilidad muy alta en el cambio climático. En cuanto a los servicios generales, la energía apenas tiene una cobertura del 46,4%, la alcantarillado 2,1%, el 11,2% de acueducto y el 40,4% según el censo agropecuario. La tasa anual de deforestación está en menos 0,64% en promedio anual a la superficie deforestada por año, lo que quiere decir 24.025. En base a esto, la coincidencia de metas regionales frente a las metas OS de las políticas del sector ambiental, el Plan de Gestión Ambiental Regional del Chocó corresponde a un 26%, el Plan de Acción Institucional del Chocó corresponde a un 40%, el Plan de Desarrollo del Chocó corresponde a un 23%, el Plan de Desarrollo del Quibdó a un 46% y el Plan de Desarrollo del Litoral de San Juan 14%. Eh, En el contexto, para generalizar, en el contexto global, ciudades y comunidades sostenibles, con el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, se deduce prácticamente según las cifras que en base a lo que fue el COVID, la población, antes del COVID, la población urbana vive más en barrios que vivía en barrios marginales, aumentó en un 24% en el 2018. Las consecuencias del COVID, más del 90% de los casos de COVID-19 están en áreas urbanas y solo la mitad de la población mundial urbana tiene acceso conveniente al transporte público a menos de 500 metros de distancia, a más de entre 500 y 1000 metros de distancia, perdón. El aire contaminado causó 4,2 millones de muertes prematuras y el 47% de la población vive a menos de 400 metros de distancia de espacios públicos abiertos. Bueno, a continuación, pues vamos a leer la meta del objetivo en contexto global y es que de aquí al 2030 proporcionar un acceso universal a las zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Esta es la meta escogida a nivel de contexto global, pero con los indicadores ya les vamos a compartir. Vamos a ver los indicadores nacionales para estas metas. Ya vamos aquí a mostrarles en pantalla. Y aquí están las metas trazadas para el objetivo 11 a nivel regional. Entonces, para esto, pues nos muestra que efectivamente una de las metas muestra el cambio para lograr la meta a 2030 en puntos porcentuales,
¿Qué quiere decir esta meta? Esta meta es la meta de déficit cuantitativo de vivienda que se reducirá al 2,7. Esta es la meta trazada aquí para Colombia para el objetivo número 11 que encontramos en las páginas web que nos definió el profesor. Para esto, pues quiere decir que para incluso para el mapa de Colombia, vemos que los niveles donde más a nivel porcentual se deben reducir es en el Pacífico. Aquí lo vemos, incluso aquí el Pacífico que incluye aquí al Chocó, que es el donde más tiene que bajar porque tiene que bajar 5,4 porcentuales. Es la zona donde mayor déficit cuantitativo existe. Entonces es ahí donde digamos que mayor reducción de este déficit se debe tener en cuenta. Ya vemos que son regiones pues menos propensas a digamos que al déficit cuantitativo como la región centro entre Antioquia hasta el Amazonas por el Pasa Casanare, Bichada, Arauca, y la zona norte del Pacífico también es una zona bastante fuerte, con aproximadamente casi que 3 puntos o 4 puntos porcentuales que tienen que bajar, y el centro oriente también pues tiene que disminuir bastante, casi que aproximadamente con 2 puntos porcentuales. Vemos que del 2015 pues ha venido bajando progresivamente porque bajó del 67, del 6,7 al 5,5 del 2018 y se espera para el 2030 el 2,7. Estas son las metas trazadas de las páginas web que nos indicó el profesor para el objetivo regional que es el número 11. Ya permítame, voy a seguir compartiendo la pantalla porque a partir de esto entonces nosotros vamos a ver esos indicadores en el Chocó, cómo funcionan en el déficit de vivienda. Aquí como ustedes pueden ver, pues digamos que el déficit de vivienda pues es bastante amplio. Vemos que de las 154.778, 43.775 quedan en Quito y pues digamos que es el 28% de las viviendas que quedan en la capital y el otro 72% es en los municipios. Y pues estas son digamos que las cifras de cómo está distribuido la vivienda en el Chocó. Vemos el tipo de hogar, biparental es el que más tiene con el 37,3 y el que menos tiene es el hogar sin núcleo que tiene el 0,7. ¿Sí? Entonces digamos que son como los tipos de tipologías de hogar que existen en el Chocó. También es muy importante, pues digamos que poder entender estas cifras y estos son los porcentajes de vivienda de cobertura eléctrica, agua y gas y recolección de basuras e internet. Entonces, pues vemos que incluso es muy bajo en el departamento del Chocó, según pues el censo del 2018. Decimos que incluso con la cobertura de servicios domiciliarios, por ejemplo, como lo es el acueducto, pues en el Chocó San solo es del 28,5 y el alcantarillado solamente del 20,4, el gas del 2,4 y la recolección de basuras solamente del 48,6. Y el internet, o sea, la cobertura de comunicación, tan solo es del 14,4. Esto es bastante preocupante ya que vemos que las cifras pues no son nada alentadoras. Vemos la cobertura de los servicios públicos en el departamento del Chocó y vemos que, pues digamos que las que menor tienen, pues digamos que son las del sur y las del centro, aunque si vemos casi que todo el departamento está menor o igual al 30% en acueducto, en alcantarillado el número menor al 30, menor o igual al 30% es demasiado amplio, es casi en todo el departamento, y la energía eléctrica sí está más distribuida viendo que, por ejemplo, pues Quito es uno de los que mayor tiene, porque tiene casi que el 80 al 95%. Ahora, si vemos el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda, vemos la distribución en porcentajes y vemos los mapas por color. Entonces vemos que, pues, efectivamente sobre el norte vuelve a aparecer y sobre el sur, que son los lugares donde mayor déficit cuantitativo tienen, y el del cualitativo, pues, se presenta un poco más en la capital, recordando que, pues, esto es un fenómeno que está pasando en Colombia, que en las zonas rurales hay más cualitativo y en las zonas, en las cabeceras hay más cuantitativo. Bajo, pues entendiendo este tema, pues la traducción de lo que habíamos hablado antes y vemos los mapas de calor, pues de Quibdó, cómo es que está distribuido. Vemos que en el centro es donde existe el mayor déficit de vivienda cualitativo y el cuantitativo nos vemos hacia los extremos en la comuna 4. Esos son los porcentajes de hogares que existen con déficit cualitativo. Entonces, pues vemos que en acueducto, en alcantarillado, ¿cierto? En agua para cocinar, pues digamos que son las mayores problemáticas que existen y la recolección de las basuras.
Listo, entonces teniendo en cuenta esto, permítame, voy acá a dejar de compartir y vamos a seguir compartiendo la presentación general que mi compañera pues va a seguir exponiendo. Ya permítame en un momento acá. Bueno, estas son las conclusiones de los porcentajes de las metas de ODS incluida en la planeación regional. Y la que a nosotros nos interesa es la de ciudades y comunidades sostenibles, que es el 46%, o sea que sí está, digamos que incluida en la planeación regional, pero pues no con un porcentaje tan alto como es la educación de calidad que está al 100, sino que está solamente al 46 dentro del contexto del Chocó. Y pues digamos que esa es una de las conclusiones que buscamos aquí en la página del DNP, y pues nos decía que digamos que el departamento del Chocó se encuentra en niveles altos de vulnerabilidad de riesgos frente al cambio climático. Pues esto digamos que altera el cumplimiento de las ODS. Bueno, aquí mi compañera pues les va a explicar, digamos, cuáles son las acciones para poder, digamos que, lograr ese ODS número 11. Bueno, para lograr ese es el objetivo número 11. Se requieren que se concentren los esfuerzos en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo, resiliente y sostenible que den prioridad al acceso a los servicios públicos, a la vivienda, a precios asequibles, el transporte eficiente, los espacios verdes en todo el mundo. ¿Y qué hace falta para alcanzar específicamente ese objetivo número 11? Digamos que lo más importante es afrontar el reto, trabajando simultáneamente en distintos frentes de la protección del patrimonio cultural, la construcción de edificios sostenibles y resilientes, pero ¿por dónde se debe empezar? Primero, por mejorar la calidad del aire, que es uno de los temas más prioritarios, como veíamos, las emisiones de dióxido de carbono son bastante altas para el contexto regional. Y el transporte, digamos que es una de las constituyentes de las claves para conseguirlo, ya que veíamos también que el transporte pues no estaba a menos de 500 metros, entre 500 y 1000 metros. De hecho, en las metas del ODS 11 se encuentra la de ampliar los servicios públicos de transporte, mejorar la accesibilidad y la seguridad. Lo que quiere decir que se debe hacer edificaciones con accesibilidad inclusiva en pro a la persona en condición de discapacidad, a los niños y a las personas de tercera edad, para trabajar y hacerlos más asequibles al mismo tiempo y menos contaminantes. El ODS, el ODS 11 tiene como una de las metas proporcionar acceso universal a zonas verdes, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Y algo que se plantea para todos los colectivos con mayores riesgos, mujeres, niños mayores y personas con discapacidad. Por supuesto, está estrechamente relacionado con la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. En ambos casos juega también el papel fundamental la gestión de residuos, que supone uno de los grandes retos de las urbes más grandes del mundo, donde la basura y la pobreza son dos caras de la misma moneda en enormes barrios marginales del extrarradio. ¿Cómo contribuimos a la ayuda a la acción del ODS? Tratamos de formar a la población más vulnerable en cuestiones de salubridad, tanto y fuera como adentro de nuestro país, y apostamos por la educación ambiental como una de las claves en favor de las ciudades sostenibles y el aire limpio. ¿Cómo? Entre nuestros contenidos online podrás encontrar multitud de ideas para transmitir a tus hijos la importancia de cuidar el medio ambiente, pero creando juntos juguetes con materiales reciclados o restaurar los muebles que han quejado algo viejos. Esta que dice la compañera, pues digamos que esta la tomamos directamente de la página, de una de las páginas que nos envió el profesor, por eso digamos que dice pues que online hay ayudas para el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, ¿cómo podemos desarrollar ciudades sostenibles? Debemos garantizar el acceso a viviendas seguras, asequibles, tenemos que mejorar los asentamientos marginales, es necesario intervenir el transporte público, crear áreas públicas verdes e implantar medidas para que la planificación y gestión de áreas urbanas sean participativas e inclusivas. Dentro de estas situaciones, pues vamos a compartirles aquí con la compañera Viviana eh, unas de las estrategias que decía la meta que era las ciudades con acceso universal. Entonces, pues la compañera les va a explicar los 7 puntos de la accesibilidad universal y con esto pues cerraremos, vamos a verlas cómo funcionan las ciudades y ya cerraremos el video con esto. Bueno, en pro de cumplir a la meta,
que donde se hicieran espacios universales para las personas, para los niños, personas en condición de discapacidad y el adulto mayor, se debe también generar espacios de accesibilidad a los edificios para que las ciudades pues sean mucho más asequibles. Y con eso pues hay que tener en cuenta siempre los siete principios del diseño universal, entre ellos el uso equitativo, el uso flexible, uso simple y funcional, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y tamaño y espacio. Dentro de eso, pues vemos, digamos que hay acá unos referentes del contexto urbano y pues de cómo, digamos que debemos eliminar pues las barreras físicas, las barreras comunicativas y las barreras actitudinales. No solamente desde el andén local, sino también desde las esquinas, también desde el paso seguro, desde el tránsito local, y también desde el interior de cada uno de los edificios, desde el acceso de cada uno de esos edificios, desde la recepción, desde las carteleras, de las salas de espera, del punto de atención, las oficinas de atención y demás espacios que nos puedas contribuir finalmente para este tipo de elementos. Ahora, para finalizar, para ya cerrar, pues también vemos que, digamos que nosotros con la compañera Viviana hemos trabajado acá en el gobierno departamental y hemos implementado un programa que se llama Vivienda Sin Límites, que es una vivienda de interés social mucho más accesible, que mejora las condicionantes urbanas y digamos que las viviendas están adecuadas para esas personas en condición de discapacidad. Recordando que la discapacidad no solamente es el exterior, sino también el interior de las viviendas, con adecuaciones especiales en los baños y con adecuaciones espaciales también en las cocinas, teniendo en cuenta que pues esto es una acción que también nos ayuda a mejorar para cumplir el ODS número 11, teniendo en cuenta que tenemos que tener ciudades mucho más asequibles, tanto del exterior como del interior. Finalmente, pues este es nuestro video y pues esperamos poder cumplir con las expectativas y con el desarrollo pues específico que tenía planteado el ejercicio. Les deseamos una buena noche y que estén muy bien.